Gracias a todos por estar. Felicitaciones Guido Lorenzino, Mario Coriolano, al Colegio de Abogados de la Provincia de Buenos Aires, a la Facultad de Derecho, a todos por haber puesto ganas y trabajo para que esta actividad se pueda desarrollar de manera virtual. La verdad es que estábamos muy expectantes desde el año pasado, cuando la decana de la facultad había sido convocada junto con otros actores de la provincia a abordar el sistema penitenciario. Nos pareció una actitud que realmente nos motivaba, porque es un tema que muchas veces cuesta, o que quizás no es políticamente correcto hablar, pero había que abordar, porque el problema carcelario es un problema de todos y deberíamos entre todos trabajar para encontrar soluciones. Entonces, cuando se decidió hacer esta actividad por iniciativa de la doctora Vázquez, junto con el defensor del pueblo, el doctor Lorenzino y Mario Coriolano, para nosotros fue realmente motivador. Y hoy entender que lo tenemos que hacer de esta manera, de una manera virtual, y cada uno desde ámbitos separados, ya nos hace reflexionar sobre el mundo que se viene, porque hay cuestiones que no tengo dudas que se van a modificar y que todos vamos a estar obligados a adaptarnos a este nuevo mundo. Y hablo no en términos de relaciones simplemente, y no voy a hablar porque desconozco cuestiones de relaciones internacionales o económicas, pero sí no tengo dudas que vamos a abordar las nuevas tecnologías de otra manera y nos van a obligar a todos a trabajar de otra manera. Y lo cierto es que tanto desde la universidad, donde no estábamos preparados para la enseñanza virtual, no estábamos preparados para poder dar clases, tampoco nuestros docentes, y mucho menos nuestros estudiantes, que se habían anotado en una universidad para estudiar de manera presencial. Y hoy estamos viendo que estas nuevas tecnologías, hoy a través de Zoom, y vamos descubriendo maneras alternativas que no son quizás las que preferíamos. Los amantes del aula sabemos lo que representa estar frente a frente con un alumno, pero el mundo nos va llevando a entender que los avances tecnológicos también son positivos. Y así como no estábamos preparados, y lo cierto es que es algo que nos obliga y que nos estamos adaptando, también está sucediendo con el Poder Judicial. Y el Poder Judicial, querramos o no, se va a tener que adecuar a estas nuevas tecnologías. Y así como veíamos y costó mucho poder lograr hasta que a un detenido se le tome audiencia por teleconferencia y no tener que sufrir por ese martirio que era sacarlo del penal, trasladarlo muchas veces para una audiencia, para una notificación, estar en condiciones infrahumanas en una alcaidía por mucho tiempo para después volver al penal, y que esas cuestiones ya veníamos viendo que eran inhumanas y que no eran necesarias, y los avances tecnológicos lo permitían. Yo creo que esto nos está haciendo reflexionar que hay muchas más cosas que vamos a poder hacer aprovechando nuevas tecnologías. Y lo cierto es que también debemos entender que la sociedad nos va a interpelar de otra manera. Y nos va a interpelar de otra manera a todos los que administramos la cosa pública. Porque nuestra sociedad, y los que viven del sector privado, y los que están atravesando grandes inconvenientes, así como también nuestra sociedad, viéndola desde el lado judicial, donde hoy nosotros, por una resolución de la Suprema Corte de la provincia y por
una decisión en algunas cuestiones de la Corte de Nación, lo hablo esto como consejero de la Magistratura de la Nación. Vemos que estamos atravesando una feria extraordinaria y que esta feria extraordinaria impide al justiciable poder tener justicia plena, que es lo que buscamos. Pero también, recién veía a la presidenta del Colegio de Abogados de Lomas de Zamora, que representa a los abogados de nuestro departamento de judicial, y también ver que nuestros colegas abogados no pueden ejercer su posibilidad de trabajar, y para ellos no trabajar representa en muchísimos casos no poder tener la posibilidad de cobrar por su tarea. Todos los que tenemos sueldos porque de alguna manera el Estado, y el Estado no son más que los aportes de nuestros ciudadanos, tenemos la posibilidad o la suerte realmente de poder de alguna manera tener nuestro sueldo a fin de mes, vamos a ser doblemente interpelados por la sociedad. Por lo cual yo creo que nuestro desafío hacia adelante va a ser estar a la altura de las circunstancias y poder demostrarle mayor compromiso a nuestra sociedad y no sentarnos en una zona de confort a opinar. Ayer mismo me ha pasado, hablaba en el Consejo de la Magistratura, donde discutíamos por este mismo sistema. Ahí veo también a Bebe Rodríguez Basalo, presidente del Colegio de Quilmes y también vicepresidente de Colproba, que entiende realmente de estos problemas que sufren los abogados. Pero otro tema que hablábamos, no quiero demorarme mucho, pero es un tema que está candente y que es una discusión que debemos darnos, y es que la Corte de Nación está determinando algunas resoluciones o está de alguna manera fijando algunos criterios, y la verdad es que lo escuchaba el presidente de la Nación el otro día cuando hablaba que hay cuestiones, por ejemplo, o medidas que se toman desde el Poder Judicial, y en este caso, cuando los ministros de la Corte de Nación deciden donar el 25% de su sueldo, y todos, cuando trascienden en los medios, lo ven como una posición realmente buena. El presidente lo explicaba claramente, que en muchos casos el 25% del sueldo de un ministro de la Corte equivale o es similar al 100% del sueldo del presidente de la Nación. Entonces debemos ser cuidadosos y entender que no todas las realidades son iguales. Y entender que la gestión pública demanda sacrificio, demanda esfuerzo, y que no debemos entrar en una cuestión simplista y demagógica de bajar sueldos porque sí. Pero ante esto, también entender que los sueldos del Poder Judicial de la Nación y de la provincia no son los mismos. Pero no tenemos que entrar en una pelea o en una discusión sobre sueldos, sino en ver de qué manera nosotros doblegamos esfuerzo para mejorar instituciones. Y ahora bien, como presentación a lo que sucede y a lo que venimos trabajando y se ha armado esta jornada, y es en función de lo que viene sucediendo con el servicio penitenciario de la provincia de Buenos Aires, festejo este encuentro, festejo que se viene trabajando desde diciembre en la manera de poder hablar de un tema que muchas veces en los medios no es tomado de la manera responsable que nosotros querríamos, pero las condiciones de hacinamiento en el sistema penitenciario de la provincia de Buenos Aires merecen un análisis y un compromiso de todos para mejorarlo. La verdad es que cuando uno ve estadísticas de lo que ha sucedido desde el año 2016 en el Servicio Penitenciario Federal, donde aumentó en un 27% la cantidad de detenidos, o en el Servicio Penitenciario de la provincia, que ha sido del 53%, del 33%, perdón, y hoy nos encontramos con creo que algo así como 52.000 detenidos, debemos abordarlo el tema. Y no podemos avergonzarnos y tenemos que tomar el toro por las astas y hacernos cargo de lo que está sucediendo. Y así como
lo he planteado en distintos escenarios, que hubo cuestiones políticas que trascendieron en los medios y hubo grandes abusos de la prisión preventiva, que esto es algo que lo hemos analizado, discutido y hasta de la Corte de Nación se ha planteado el abuso de prisiones preventivas en muchísimos casos de cuestiones políticas. Hay muchos casos, muchísimos casos, de personas que hoy sabemos que no trascienden en los medios, personas que son anónimas y que por haber cometido delitos menores y por haber sido en muchísimos casos, por primera vez, delitos primarios, por algunas modas, por algunas bajadas de línea, por algunas cuestiones que hoy no debemos entrar a analizar en este tiempo porque nuestra prioridad es encontrar soluciones, nos encontramos con muchísimos casos de detenidos en la provincia de Buenos Aires que para nada corresponden y correspondían que estén detenidos. Festejo estos encuentros, festejo la mesa de diálogo que ha convocado el ministro de Justicia de la provincia de Buenos Aires y en la que todos somos parte. Festejo que el defensor del pueblo, el doctor Lorenzino, esté también trabajando y entendiendo que esta es una realidad que nos compete a todos, y que tanto el Colegio de Abogados de la provincia como las universidades, el Poder Judicial mismo, porque también debemos decirlo que si hubo abuso de detenciones, es también porque hubo en muchos casos, en todos los casos, jueces que han determinado esas detenciones. Pero hoy debemos introducirlo en que hay que buscar otras formas, y todos, y la ciudadanía, hoy está viviendo esta cuarentena en casa, donde también empezamos a saber lo que es y lo que representa estar en casa. Y hoy estar en nuestras casas, para nada es estar en libertad. Entonces, todos creo que empezamos a entender, y nuestra sociedad también, que el arresto domiciliario, para algunos casos, para delitos menores, por supuesto que hay delitos en los que no podemos entrar, y no quiero, creo que ya está claro que no estamos discutiendo abusos sexuales, que no estamos discutiendo delitos graves, pero que también acá la relación de lo que ha sido la cantidad de detenidos por delitos menores en otros tiempos ha sido excesiva, y que el arresto domiciliario, la prisión domiciliaria, en muchos casos, con controles tecnológicos, donde también creo que se viene el mundo para eso, para terminar también con los papeles y para introducirnos más en las nuevas tecnologías, lo que representa es que debemos, como Estado, entender que la inversión en tecnología es una buena inversión. Y así como nos encontramos con lista de espera porque no hay pulseras electrónicas, tiene que ser una prioridad del gobierno y del Estado. Y que los arrestos domiciliarios, en muchos casos, con controles tecnológicos adecuados, van a representar que podamos mejorar para todos el servicio penitenciario, para todos nuestro funcionamiento en sociedad. Y es algo que debemos abordar entre todos los estamentos. Y así como valoro lo que venimos haciendo, creo que en estos tiempos los miembros, funcionarios del Poder Judicial deben entender que tienen que peticionar todas las herramientas tecnológicas necesarias, pero entender que así como el abuso del abuso de las detenciones, de las preventivas por un lado, como el hacinamiento en el servicio penitenciario, no son caminos que creemos que nosotros en esta sociedad que estamos construyendo debemos llevar adelante. Por lo cual les quiero dar la bienvenida nuevamente a este encuentro, agradecerles a todos la presencia, veo que somos muchos participantes, y este es un debate que se ha iniciado en diciembre del año pasado,
que nos compromete a todos y que hoy de esta manera virtual continuamos con esta posición de diálogo, de discusión, pero entendiendo que hay un norte y que debemos construir las herramientas para entender que quien comete un delito y la justicia lo condena debe cumplir una pena, pero que esa pena debe ser para que puedan reinsertarse en la sociedad y que para eso debemos trabajar entre todos. Muchísimas gracias. Gracias, Fernanda, por haberme dado la palabra. Gracias al rector de la universidad, Diego, que dio apertura a esta charla sobre hacinamiento en los lugares de detención de la provincia de Buenos Aires. Me gustaría además señalar que se encuentra presente, además de la señora presidenta del Colegio de Abogados de Lomas de Zamora, también el presidente de la Unión de Magistrados de nuestro Departamento Judicial Lomas de Zamora, el doctor Claudio Santagati, que también es defensor general adjunto, y también se encuentra presente el doctor Sebastián Escalera, fiscal general adjunto de nuestro departamento. También veo que hay magistrados, docentes de la facultad, y bueno, ahora para continuar con el cronograma que teníamos previsto, le vamos a dar la palabra al doctor Mario Coriolano, defensor de casación penal de la provincia de Buenos Aires. Mario, ya te doy la palabra. Gracias, Fernanda, gracias a la Universidad de Lomas, a la Facultad de Derecho por acompañar a todas las organizaciones que nos hemos convocado hoy para abordar este tema en un margen de tiempo acotado, pero que podremos administrar de la mejor manera posible, sobre todo porque vos, Fernanda, será la que irás marcando los tiempos que estipulamos 10 minutos máximo por cada intervención, así que no quiero abusar ahora porque a mí me toca hablar último, sí marcar algunas coordenadas para ordenar las intervenciones en la consigna que hizo que universidades, colegios profesionales, la Defensoría del Pueblo, integrantes del Poder Judicial en distintos roles, que integramos además la mesa interinstitucional de diálogo, como dijo el rector de la universidad, convocado a iniciativa de la Corte Provincial por el tema del hacinamiento y la crisis humanitaria que vivíamos ya a fines del año pasado y que ahora nos atraviesa una pandemia con el peligro que esto significa. La consigna sería, por la pluralidad de integrantes del panel, la riqueza que va a tener cada intervención, por lo destacado de cada uno, pero además porque representamos a la totalidad de los demás asistentes a esta reunión. Universidades, colegios profesionales, integrantes del Poder Judicial, Defensoría del Pueblo, algunas organizaciones no gubernamentales. ¿Qué debemos hacer frente al hacinamiento y en particular sobre la pandemia? ¿Qué debe hacer nuestra institución? Cuando decimos que es un problema de todos, es que cada uno debamos hacer lo mejor posible. ¿Qué está haciendo cada uno de nosotros desde nuestro puesto? Y así poder escucharnos y terminar con alguna conclusión provisoria de si lo que estamos haciendo es suficiente, si está bien, si tenemos que corregir. Así que, Fernanda, si te parece, empezamos la vuelta con los distintos panelistas, algunas intervenciones del público, y arrancamos. Gracias. Sí, entonces le vamos a dar la palabra ahora al doctor Guido Lorenzino, defensor del pueblo de la provincia de Buenos Aires. Guido, estás con el micrófono abierto ya. ¿Cómo va? Bueno, buenas tardes a todas y a todos. Gracias, Diego, por la apertura y por prestarnos este espacio a vos y a Fernanda para poder entre todos pensar lo que hoy nos atraviesa a todos como comunidad y a los que estamos en el panel y en el público, muchos con responsabilidades públicas y privadas, en este flagelo que tiene que ver con el hacinamiento en nuestro sistema penitenciario. Vos has dicho recién cosas que me parece que son fundacionales de esta nueva etapa. Hoy estamos atravesando el comienzo de una nueva etapa, de nuevas relaciones, que justo nos agarra o nos encuentra con algo que para nosotros ha sido para todos una experiencia inédita y que felicitamos al ministro Alac que la haya convocado por pedido de la Corte, que es el ámbito donde todos los que tenemos alguna responsabilidad en el sistema penitenciario de la provincia de Buenos Aires estemos sentados, todos. La Corte, la Procuración, la Defensoría, la Casación, los distintos actores
interinstitucionales, rectores, colegios de abogados, magistrados, organizaciones de la sociedad civil. Hoy por primera vez está funcionando, y lamentablemente, bueno, esta pandemia le ha puesto un nuevo condimento a esa mesa, un ámbito que es el que tiene que encontrar las soluciones, un ámbito que es el que tiene que responsablemente empezar a encontrar soluciones permanentes. Y esas soluciones permanentes, muy bien dijo Mario, tiene que ver con lo que cada uno tiene que hacer. Yo soy defensor del pueblo, yo no me puedo poner en el rol de lo que tiene que hacer una organización civil, ni una organización civil tiene que ponerse en el rol que lo que tiene que hacer el defensor de casación, y así cada uno. No se trata de sustituir roles, sino de identificar bien los roles que cada uno tiene para aportar en esto que veníamos atravesando, y obviamente con el condimento de la pandemia que le pone un agregado para lo nuevo que viene. Así que la Defensoría, obviamente, desde que nos hicimos cargo allá hace 3 años y un poquito más, en el 2017, enero del 2017, tenemos muchos temas que abordar porque defendemos los derechos de todos los bonaerenses en todos los ámbitos, pero el tema del encierro, las situaciones de encierro en este tema, en los pacientes que tienen padecimientos psiquiátricos, en nuestros niños y niñas, bueno, en todo eso lo hemos puesto como una prioridad. Para nosotros es una prioridad, era una prioridad, y obviamente a partir de la convocatoria a esta mesa, sin duda que entendemos que el rol nuestro y el de todos, obviamente, es crítico. Y en eso tomo algunas cosas de las que dijo Diego. Me parece que la creatividad tiene que ser un nuevo elemento que hasta ahora no se ha visto. Las recetas que hemos aplicado históricamente cada uno, Corte, Ministerios, Estado Nacional, Provincial, Defensorías, etcétera, han sido pocos creativas, y cada conquista y cada cosa novedosa costó mucho. Esto que decía él, una indagatoria o una notificación virtual era casi una excepción. Bueno, me parece que el coronavirus yo lo celebro como algo positivo, va a empezar a derribar muchos mitos, va a venir a ayudarnos a terminar con verdades de perogrullo, o verdades que no resistían ningún tipo de análisis, y que hoy claramente quedaron demostrados con esto de que hoy podemos trabajar virtualmente, y podemos avanzar, y podemos resolver temas. Entonces yo soy de los que creo, que hoy tenemos una gran oportunidad para construir, en el marco de la tragedia que estamos viviendo en nuestro sistema penitenciario, nuevos mecanismos, nuevos vínculos y nuevas situaciones, que seguramente no tengan nada que ver con lo que se hizo hasta ahora. Creo que también tenemos que estar preparados para eso. Diego lo dijo y yo lo reafirmo. Creo que hay que pensar de manera diferente. Cuando el general Perón decía la única verdad es la realidad, es así, hoy tenemos una nueva realidad. Uno a veces escucha personas que añoran andar en bicicleta, como hace 50 años, por la puerta de la casa. Bueno, eso no se puede hacer más en nuestra Argentina y en nuestro mundo de hoy. Bueno, hay cosas que no se van a poder hacer más, y se harán otras nuevas cosas. Y tal vez el sistema virtual de vinculación sea algo ágil y que permanentemente lo usemos, cosa que era excepción. Y en cada punto de situaciones. Hoy con Mario Coriolano, de quien lo tengo que decir públicamente, aprendo mucho porque es una persona que tiene un gran rodaje y un gran trabajo en el ámbito penitenciario, y yo desde la Defensoría hace escasos 3 años y medio estoy al frente de esta organización. Estamos recorriendo nuevas experiencias, y obviamente encontramos las trabas de siempre. Y creo que insisto, este COVID-19 tiene que ser un aliado en derribar las trabas que hoy tenemos. Hoy seguimos teniendo dificultades que son inaceptables, que el sentido común no lo resiste. Por suerte esta virtualidad nos va a permitir poner la virtualidad como la regla, y la excepción va a ser lo presencial. Entonces vamos a romper ya algo que costó tanto y que cuesta tanto en nuestro sistema judicial y en todo, ¿no? No hay que cargarle todas las tintas al sistema judicial, en todas las relaciones del Estado. El Estado, como bien dijo Diego, está muy poco informatizado. La verdad que todos en nuestra vida particular estamos informatizados, y el Estado no está informatizado, no tiene capacidad, o no tiene mayoritariamente capacidad para relevar esta demanda que hoy tiene la tecnología. Y muchos se escandalizan cuando muy bien Casación hace unos días tomó la decisión en esta situación de encierro de darles a los detenidos y detenidas la posibilidad de acceso a celular. Y hoy escuchamos gente en los medios que se horroriza con eso. ¿Por qué estaría mal? Al revés, yo digo, tendríamos que empezar a dar como buenas cosas que los medios nos cuestionan,
y obviamente con la dificultad y muchas veces la mirada vergonzante que este tema tiene, pero como lo decimos siempre en la mesa que se está trabajando junto al ministro Alaki, que bueno, tuvo ya su tercera/cuarta reunión, en esa mesa lo decimos, el problema no es de un gobierno, no es de una persona, es de todos nosotros, y cada uno en su responsabilidad. Nosotros hemos hecho pequeños conquistas y logros, que tal vez no es el momento para contarlas, vinculadas al trabajo que estamos haciendo en la Unidad 33, donde estamos tratando de terminar con algo que es inaceptable aún, que las mujeres con niños menores de 5 años y embarazadas, más allá del delito que hayan cometido, más allá de las dificultades que tengan, estén detenidas, con todo lo que hay hoy para poder lograr condiciones de detención de distintas maneras y no como están hoy viviendo. Bueno, eso que parece una cosa simple y obvia para todos, tal vez los que estamos participando de esta reunión, no es tan obvia y no es tan simple. Cada caso cuesta mucho, cada caso es un esfuerzo, que si no pasó el asistente social, que si el informe psicológico, que si la situación. Bueno, todas estas pequeñas cosas que tal vez para muchos de los que estamos acá nos parecen normales, de sentido común y que ya están, hasta estamos cansados de repetirlas, bueno, tenemos que hacer el esfuerzo para ponerle un poco de creatividad porque claramente no estamos logrando el objetivo. Se habló semanas atrás de liberar a las personas con problemas de salud, o los mayores de 65 años, o las personas con dificultades, y fue un escándalo en los medios de o van a liberar a los presos en el sistema bonaerense. Bueno, cada una de estas decisiones que sabemos que hay que tomarlas y que son las correctas y que estamos convencidos todos y todas, tenemos que empezar a ver de qué manera cada uno desde su lugar, sin ocupar los espacios que no nos corresponden, encontramos el mejor camino para poder empezar a dar pasos un poquito más firmes. Yo creo que, vuelvo a insistir, el COVID-19, no me gusta llamarlo de otro nombre, me parece que es una gran oportunidad. Creo que hay un nuevo mundo, una nueva realidad que va a impactar fuertemente en el sistema penitenciario, como bien decía Diego, y nos tenemos que hacer cargo. No probemos con lo que hicimos hasta ahora, ¿no? Tengamos la capacidad de cambiar y de entender que todo cambió para siempre, tal vez no podamos tomar mate más entre nosotros, una pavada, pero que antes era normal hace 2 meses, bueno, hoy ya no es normal, cada uno anda con su mate, digo, desde eso hasta el vínculo, hasta las cuestiones de las detenciones. Bien Diego hizo un parangón, que hoy estamos todos detenidos o confinados en nuestras casas, y empezamos a entender lo que es perder la libertad, ¿no? Más de uno quiere hacerse un permiso a veces para salir y poder airarse un poco, bueno, entonces tal vez las detenciones pueden ser mayoritariamente en los domicilios y las excepciones en los penales, no sé, hay que pensar, hay que construir nuevos paradigmas. Todos los paradigmas que hasta hace 2 meses teníamos, tantos económicos como políticos, como judiciales, creo que están todos cuestionados e interpelados por distintas razones, por razones económicas, sociales, por muchas cuestiones, y creo que estos ámbitos que gentilmente Fernanda y Diego nos permiten construir hoy virtualmente, tal vez en algún momento vuelvan a tener alguna mirada presencial, son importantes para seguir pensando cómo nos reconstruimos en lo que viene, entendiendo que la gravedad del sistema bonaerense sigue igual que hace 2 meses, cuando no estaba el COVID-19, y que tenemos que tener más celeridad y más creatividad para derribar los problemas más rápido. La iniciativa que ha tomado el ministro me parece de una excepcionalidad espectacular, y la permanencia de darle giro a esa mesa, pero esa mesa requiere que tome decisiones drásticas y más permanentes y más contundentes. Tal vez eso es lo que nos está faltando, lo digo como mirada autocrítica y me hago cargo de la parte que a nosotros nos corresponde. Así que nada, celebrar este ámbito, celebrar la posibilidad de que esto tenga una reiteración, porque en la medida que nos escuchemos y pensemos siempre salen mejores soluciones y propuestas, y gracias a la Universidad de Lomas nuevamente, porque siempre es muy permeable y muy de acompañar este tipo de iniciativas que a veces no son las que los medios esperan, pero sí son los que la gente necesita. Así que muchas gracias Fernanda y muchas gracias Diego por este espacio que han construido. Gracias Guido, y además es tu casa, nuestra facultad es también tu casa, así que bueno, ahora le vamos a dar la palabra a la doctora Sandra Marcos González, que es defensora en La Matanza, y también es miembro de FOJUDE. Sandra, ya te estoy habilitando el micrófono. Hola, buenas tardes a todos.
muchísimas gracias por la invitación. Realmente es un placer escuchar a los expositores que he escuchado. Es un aprendizaje para mí. Como bien dijo María Fernanda, yo soy defensora oficial en un distrito que es gigante, que es La Matanza, donde realmente los recursos nunca sobran, sino que lamentablemente siempre faltan. Trabajo en una defensoría descentralizada. Yo estoy a 20 kilómetros de lo que es la cabecera del partido, de San Justo. Esto hace que el trabajo se haga más engorroso en el día a día. Imagínense, antes de que se haya desatado esta pandemia, ya el trabajo era complicado, imagínense lo que debe ser ahora. Voy a ilustrar brevemente, porque no hay nada que pueda contarles yo que ustedes no sepan, voy a ilustrar brevemente cómo es el trabajo de la Defensoría en La Matanza. Desde hace varios años que vemos que la cantidad de detenidos, el número de detenidos se eleva. Se eleva y no sabíamos hasta dónde iba a llegar. Para fortuna, el año pasado se empezó a hablar del tema, se empezó a instalar el tema, justamente porque se desató una terrible crisis humanitaria. Los detenidos no tenían para comer, no tenían dónde dormir, tenían que turnarse dónde dormir, no tenían la medicación correspondiente, no tenían siquiera el tratamiento correspondiente de acuerdo a su patología, no los veía un médico, y este sistema se empezó a agravar a raíz del tiempo, de los años. Recién un colega dijo que, Guido creo que fue, que dijo que celebraba de alguna manera esta pandemia. Yo lo comparto eso, de alguna forma tenemos que capitalizarlo, desde la defensa tenemos que capitalizarlo, tenemos que poner de manifiesto la gravedad del sistema carcelario, y tiene que ser un desafío para repensar las condiciones de encierro. Es cierto, como dijo el rector, el doctor Molea, que se ha hecho un abuso inmenso de las prisiones preventivas. Por delitos leves, por gente que era primaria, ha habido un abuso desmedido de las prisiones preventivas. Mi pregunta recurrente siempre ha sido, cada vez que un juez firma una prisión preventiva, aún sabiendo cuáles son las condiciones de detención y que ese detenido no va a tener un lugar donde dormir, dónde sentarse, dónde comer, no va a tener comida. Mi pregunta recurrente siempre ha sido, ¿qué piensa? ¿Qué es lo que está pensando? Digo, lo saca del lugar de sujeto y lo pone en el lugar de objeto. Lo trata como un objeto. Es un número más que va a ir a un pabellón, a una unidad carcelaria, a engrosar la lista de estadísticas. Esta pandemia nos ha puesto a todos, nos ha confrontado a todos con un problema gravísimo, que es una nueva forma de vida, sin lugar a dudas. La gente que está privada de la libertad no es ajena a esto. Sin lugar a dudas, no puede quedar afuera y no puede quedar marginada del sistema. Desde la defensa pública hemos implementado un sistema para comunicarnos diariamente con los detenidos. Comunicarnos directamente, cuando digo comunicarnos es hablar por teléfono, hablar por WhatsApp, hablar por videoconferencia, verles la cara, tener contacto, garantizarles el derecho de defensa y la comunicación fluida. Esto que hoy me parece increíble, que yo pueda hoy hablar por videollamada con un detenido, el año pasado, estoy hablando de 2019, el año pasado, estamos en abril, era imposible. Un detenido venía a mi despacho, a la defensoría, yo trabajo en la Ferrer, y quería hablar con el juez, y yo llamaba al juez y le pedía por favor ponérselo al teléfono o hacer una videollamada, y me decían que no. ¿Por qué 4 meses después se puede? Esa es una pregunta que deberíamos repensar todos. ¿Por qué 4 meses después el juez sí puede atenderlo por teléfono? ¿Por qué 4 meses después el juez decide verle la cara? ¿Por qué 4 meses después el juez decide escucharlo? Sí, en definitiva tampoco es que pasó tanto tiempo. La situación cambió. El cambio es radical. El cambio es para todos. Para los jueces, para los operadores del sistema y para los detenidos. Entonces, me sumo a lo que escuché recién. Estamos ante un desafío importantísimo. Tenemos que ser protagonistas. Tenemos que ser partícipes de este desafío. Tenemos que descomprimir el sistema carcelario que evidentemente nos ha demostrado que fracasó.
O sea, sumar gente, nos ha demostrado que fue un fracaso absoluto. Hay que descomprimir las cárceles. Los que están por delitos menores no deberían estar presos. Los autores primarios no deberían estar presos. Debería controlarse el uso abusivo de las prisiones preventivas. Y lo que sí deberían hacer los jueces, con sumo respeto y humildad, es acoplar a su modalidad de trabajo los sistemas tecnológicos. Un detenido no puede viajar 10 veces en un camión y haciendo todo un trayecto que realmente es infrahumano, lo hace en condiciones infrahumanas. Por eso yo pido que todos repensemos la forma de trabajar y mejoremos el sistema, en pos de que la persona que tenga que estar privada de su libertad lo haga garantizándole los derechos fundamentales. Muchas gracias. Muchas gracias, doctora Sandra Marcos, la verdad, clarísima en su exposición. Vamos a darle el micrófono al doctor Damián Barbosa, que va a ser un expositor por el Colproba, por el Colegio de Abogados de la Provincia de Buenos Aires. En primer lugar, agradecer a los organizadores y a las organizadoras. Sé el sacrificio que implica organizar cualquier tipo de jornada, y bueno, más en estos tiempos, lo que es coordinar una reunión, aceptar, coordinar a los expositores, probar sonido. Parecen cuestiones menores, pero no lo son. En segundo lugar, agradecer especialmente al doctor Mario Coriolano. Y a Mario hay que destacarlo porque es una persona que ya viene trabajando en estas cuestiones de toda la vida. No es que se acordó o se le ocurrió decir que hay una crisis humanitaria porque lo dijo la Suprema Corte el año pasado. No es que se acordó de esta temática por el contundente informe del Tribunal de Casación Penal. Nosotros, desde lo que es la colegiación, la abogacía organizada, venimos planteando un montón de cuestiones que hacen a la temática esta, y en tal sentido, desde lo que es el Colegio de Abogados de La Plata, creamos la Comisión de Asuntos Penales y Penitenciarios. Pensamos que esta problemática se multiplicaba y se repetía a lo largo y a lo ancho de la provincia de Buenos Aires, y en tal sentido organizamos un encuentro que lo denominamos Primer Encuentro de Áreas Penales de los Colegios de Abogados de la Provincia de Buenos Aires, donde con colegas de toda la provincia veíamos que estos problemas se repetían, hacíamos un mapa y un diagnóstico, que ya están bastante realizados los diagnósticos, pero ver qué podíamos hacer desde la abogacía. En tal sentido, propusimos la creación de una comisión que trate la problemática penal, procesal penal y de ejecución de la pena a nivel Colegio de Abogados de la Provincia de Buenos Aires. En 41 años de existencia de Colproba, Colegio de Abogados de la Provincia, nunca había existido esta comisión específica que trate estas temáticas. En tal sentido estuvo la voluntad política, se creó, hoy en día la preside el doctor Bienvenido Rodríguez Basalo, que es presidente del Colegio de Abogados de Quilmes, y lo que hacemos es asesorar al Consejo Superior del Colegio de Abogados de la Provincia e intervenimos en todas estas cuestiones. Vaya momento propicio en el cual se crea esta comisión. En tal sentido, en diciembre, viendo cómo venía también la cuestión, generamos una jornada, que sería el inicio de esta que deriva en esta, en conjunto con el doctor Coriolano, donde se realizaron estos 3 paneles, uno que tenga que ver con lo que es la administración de justicia, otro panel dedicado a los colegios de abogados y otro a las organizaciones de la sociedad civil. Obviamente cuando uno arma ese tipo de paneles tan diversos, tan variados, es todo mucho más enriquecedor y realmente se puede llegar a ciertas conclusiones y a ciertas acciones importantes. ¿Cuál es el panorama de lo que nosotros vemos? Y por ahí el pequeño aporte que quiero hacer es el siguiente. Me pregunto, ¿a cuánto estamos en la provincia de Buenos Aires? Si bien celebro, como lo hicieron otros expositores, la creación de esta mesa interinstitucional de diálogo, pero me pregunto, con esta situación actual, con esta crisis humanitaria anterior
al brote de esta pandemia del COVID-19. ¿A cuánto estamos de llegar a lo que pasó en la provincia de Santa Fe con las 5 personas muertas en la cárcel de Las Flores y en la cárcel de Coronda? ¿Cuántos muertos más tiene que haber para que nos demos cuenta que las cuestiones básicas a las cuales hay que atender se vienen advirtiendo y se vienen denunciando? Doy el ejemplo de Las Flores y Coronda porque el año pasado recorrí, junto con la Federación Argentina de Colegios de Abogados, ambas cárceles. Y los reclamos que se reprodujeron nuevamente y que acabaron con estas 5 personas muertas en las peores condiciones, eran básicos. Era que la defensa tenga presencia, era no estar pasados de los mal llamados beneficios, que son derechos. No estaban pidiendo nada raro. ¿Y cómo terminó esto? Con 5 muertos. ¿A cuánto estamos en la provincia de Buenos Aires de llegar a ese desenlace trágico de 5 muertos? Nos encontramos con una crisis humanitaria reconocida por la propia Suprema Corte, con varias resoluciones que derivan de ese reconocimiento, la mayoría sacadas por presidencia de la Corte, pero por otro lado estamos con una prestación mínima del servicio de justicia. O sea, ¿cómo hacemos para, en el peor momento, en la peor crisis humanitaria de los sitios de encierro, es cuando menos personal, menos recursos humanos y tecnológicos tenemos abocados a solucionar esto? Nosotros, los abogados de la matrícula, estamos desesperados ante este clima. No solamente porque no nos dejen trabajar, sino porque no nos dejan efectivizar la vocación que tenemos. Esa vocación que tuvimos desde el primer día en el cual elegimos ser abogados y abogadas. Yo lo explicaba en varios lugares que me tocó hablar, tomar la palabra. Celebro el fallo del Tribunal de Casación Penal y da ciertos parámetros para poder trabajar sobre diversas alternativas a la prisión, pero ¿cómo se va a efectivizar eso si no hay funcionarios judiciales, si no hay empleados y no hay abogados y abogadas que estemos habilitados a poder trabajar como corresponde? Cuando ni siquiera se están despachando en muchos casos habeas corpus, lo cual llevó a que la Campaña Nacional contra la Violencia Institucional realice una denuncia en la Suprema Corte, en la presidencia de la Suprema Corte, dando cuenta, hizo un relevamiento en más de 40 unidades penitenciarias de la provincia, dando cuenta que no se están despachando siquiera los habeas corpus. Es paradójico que en el peor momento es cuando menos recursos humanos y tecnológicos hay. Advertimos un montón de cuestiones básicas y mientras no cambien ciertas decisiones de política criminal, de lo que es más macro, esto no va a variar. Porque nunca escuché que se destituya algún funcionario, que se le realice un juicio político que termine con su destitución por dictar prisiones preventivas de forma indiscriminada, pero sí por liberar, por conceder algún derecho y que esa persona vuelva a cometer algún tipo de delito. Ahí sí, son los primeros, los miembros de los jurados de enjuiciamiento, en pedir la cabeza de jueces y juezas. Pero nunca escuché que alguien lo destituyan por dictar prisiones preventivas a diestra y siniestra. ¿Qué creo? Que en estos foros, más allá de realizar diagnósticos que ya están hechos, tenemos que ver cómo avanzamos, cómo nos juntamos, cómo fortalecemos este trabajo de la mesa interinstitucional para no llegar, como decía al principio de esta pequeña intervención, a los 5 muertos de Santa Fe. Muertos que los podemos evitar. Tenemos que, de una vez por todas, realizar un petitorio más profundo, sumarse al pedido que venimos haciendo desde el Colegio de Abogados de la provincia y levantar esta prestación mínima de servicio de justicia. Es insostenible, es contradictorio y es inhumano en este momento. Así que todo lo que se va a aportar desde este foro y desde cualquier otro, bienvenido sea. No tengamos que llegar a estos 5 muertos de Santa Fe pudiéndolo evitar. Muchas gracias. Gracias, Damián. Bueno, conforme al orden de la palabra organizado, ahora le vamos a dar el micrófono a la doctora Nora Calandra, de la ONG Niños Encarcelados y también por el Patronato de Liberados. A ver, Nora, ya... Bueno, doy gracias al doctor Coriolano por haberme invitado, lo conozco hace mucho tiempo, no sé si algunos saben, yo soy liberada, fui madre en contexto de encierro en la unidad 33, hace 4 años recuperé la libertad y desde que recuperé la libertad milito esta problemática.
que vivía en carne propia. Este tiempo me hizo acordar a los primeros días cuando fue la inundación de La Plata, que muchos la sufrieron. Yo vivo en Merlo, pero en ese momento obviamente estaba en la unidad y lo sufrimos, lo padecimos mucho, tuvimos mucho miedo, hay mucha incertidumbre y falta de respuestas sobre todo. En ese momento lo vivimos y creo que hoy se está viviendo algo muy parecido, las sensaciones que tienen compañeros y compañeras que están detenidos. A diferencia de ese tiempo, de ese padecimiento, es que ahora sí creo que hay mucha más organización, mucha más visibilidad, puntualmente al tema de las mujeres madres en contexto de encierro. Creo que venimos trabajando fuerte y eso está dando frutos justos, fue contemporáneo a esto que estamos viviendo. Participo de la submesa de La Plata, junto con el doctor Coriolano y distintos sectores, donde el resultado fueron varios arrestos domiciliarios que se están acelerando todos estos días, ¿no? Estas últimas semanas fue fuerte el otorgamiento de arrestos domiciliarios de mujeres madres, que en general son todas madres, creo que el 98% de las mujeres detenidas son madres, pero madres que conviven con sus hijos en la cárcel. Previo a que se les otorguen los arrestos domiciliarios, lo que se vivía, como dije, es mucha incertidumbre y falta de respuesta. Miedo, tuvimos un tiempo en que entraba la confusión entre el miedo del personal del servicio penitenciario por trabajar en condiciones que no eran las de salud, que no los cuidaban ni a ellos ni al personal, y obviamente no cuidaban a las personas alojadas en la cárcel. En mi caso lo sé por relatos de mujeres, puntualmente en la unidad 33. El miedo y la falta de respuesta, la falta de cuidado llevó a una crisis interna dentro de las unidades y en la unidad 33. Eso se fue diluyendo, creo que con el acompañamiento de respuestas, y las respuestas vinieron en general de los movimientos sociales que seguimos manteniendo vínculos con las chicas de adentro, porque de repente de un día para el otro se encontraron en que no podían tener visitas, en que no podían recibir los alimentos que la familia le podía acercar, no tenían respuestas de parte de sus defensores, jueces, no había respuestas, nadie dijo nada, no se dio explicación. Sí tratamos de marcar el camino y de llevar tranquilidad y tampoco de no fogonear. Creo que en eso se padeció mucho, se sintió mucho la falta de respuestas de parte de quienes están a cargo de las causas de las mujeres detenidas. No se cortaron las comunicaciones con el afuera y solamente se veía lo que llevaba el servicio penitenciario, que era muy poco, o lamentablemente el maltrato o mala respuesta, o mala información, ¿no? Todo esto les voy contando lo que se fue viviendo ante esta pandemia, ¿no? Lo que fuimos viviendo. Llegó hasta hace unas semanas que se trató de calmar, de entender que lo que se vive adentro se vive afuera, obviamente salvando las distancias, pero que calmarnos todos, porque fue todo una crisis para todos, no sabíamos ni siquiera los que teníamos buena predisposición de los movimientos sociales qué responder. Empezaron otra vez a activar lo judicial, los arrestos domiciliarios, y hubo muchas mujeres que lo recibieron, como dije, en estas semanas con sus hijos. Lo que estamos haciendo ahora es coordinar con el movimiento social y tratar de asistir a estas mujeres que salen en crisis, salen con incertidumbre, salen sin DNI, salen sin una asignación universal, salen con su hijo y vuelven a la casa, donde están en crisis, ya desde antes estaban. Cuando ellas entraron en la cárcel ya estaban en una situación vulnerable, entraron a la cárcel, empeoraron, salen en esta crisis que estamos viviendo, una crisis social que estamos viviendo y que empeoró para todos. La verdad lo que viven las mujeres con arresto domiciliario es extremo.
No queremos que la cárcel vuelva a ser una opción, ya no debe ser una opción, por eso desde los movimientos sociales pedimos que se acompañe, que no se vuelva a abandonar a estas mujeres, que el Estado no vuelva a abandonar, que se apoye a los movimientos sociales para que podamos llegar a acompañar a ellas. En lo institucional, el Patronato de Liberados, con una nueva gestión, está aportando muchísimo, han cambiado mucho las cosas, pero estamos trabajando en coordinación institucionalmente y en los movimientos sociales, tratando de evacuar las respuestas, porque en lo judicial escuché mucho que se habló de que, de la alternativa, ¿no? De la alternativa que es el arresto domiciliario. Pero como dije antes, la cárcel no debe ser una opción, porque ya nos ha pasado antes en habeas corpus colectivos, de que la cárcel tuvo que ser una opción para las mujeres porque se encontraban en un lugar peor que la cárcel. Porque el arresto domiciliario no es la respuesta total a la problemática que viven las mujeres que una vez ingresaron a la cárcel. Hay otras situaciones que se viven, que ellas vuelven a un lugar totalmente desierto o un lugar violento. Entonces sí o sí hay que acompañar. El arresto domiciliario es la medida, es el primer paso que tiene que dar el Poder Judicial, creo, es así, y después las organizaciones sociales, el Estado, el municipio, el Estado en general debe acompañar a esa mujer, tienen que identificar a la mujer, muchas veces el municipio no siquiera sabe la condición en que tiene a su ciudadana, no sabe, porque lo que pasó en estos días es que llegaron a las 12, 1 de la noche, las dejaron en la casa, no les dijeron absolutamente nada de cómo iba a seguir esto, y ellas quedaron encerradas en su casa, sin saber qué hacer. Por eso ahí la primera intervención fue del Patronato de Liberados para tomar contacto y luego coordinar con movimientos sociales. Eso es lo que estamos haciendo nosotros ante la situación de hacinamiento que se vive en la cárcel y después en el afuera con las mujeres puntualmente con arresto domiciliario. Esto va a seguir, tenemos que ir mejorando muchísimo, ir acompañando, no solo en lo asistencial de alimentos, sino hay otras cuestiones como, voy a llamar la atención al servicio penitenciario, porque está dando a las mujeres que se van con arresto domiciliario, no les entrega ni siquiera el DNI, no sabemos por qué, se le tramitó el DNI dentro de la unidad, pero cuando egresan con un arresto domiciliario salen indocumentadas, ellas y sus criaturas, y quienes vienen padeciendo alguna enfermedad tampoco se pueden llevar la epicrisis, para poder seguir tratándose en el afuera. Otra de las cosas que se está viviendo las mujeres con arresto domiciliario en este tiempo es los permisos de jueces y juezas que no otorgan, que no responden de inmediato, que tenemos que buscar los medios, siempre los medios judiciales, pero otras vías, no por ahí directamente sus jueces de ejecución, tribunales o jueces de garantía, no responden, no son accesibles a los permisos que necesitan estas mujeres, estas madres, estas jefas de familia, y terminan ellas evadiendo el arresto domiciliario y siendo culpadas otra vez, o sancionadas o mal informadas por monitoreo, o quien las controla, que a veces es la policía. Este tema de los permisos que otorga el Poder Judicial, jueces y juezas, es algo que no solamente ahora se ve, ahora queda mucho más evidenciado porque nos ha pasado casos que teniendo arresto domiciliario no dieron permiso para retirar la tarjeta alimentaria o para ir a cobrar la asignación. Esto es real. Y me llama muchísimo la atención a mí, juezas que no se sensibilizan por nada. O sea, no se ponen en el rol, no, o sea, no otorgan permisos para que estas mujeres, estas madres, hagan este trámite de ANSES, de asignación, de ir al banco, de ir a comprar. La tarjeta alimentaria es algo que es personal, ellas no pueden mandar a alguien, en principio a retirarla y luego a comprar. Y también no puede ser un trámite burocrático de 10, 15 días para ir a comprar leche y carne.
Creo que eso también se tiene que incorporar en medidas y también los jueces avisarle al Patronato de Liberados como institución que acompaña a estos seres humanos que les otorgó este beneficio, ¿no? Estas son cosas que hemos estado viendo, que llamamos a pensar para rever de qué manera, lo digo como me sale, lo digo de lo que vivo y de lo que viví yo como liberada. Seguimos en lucha, las mujeres siguen en lucha, las mujeres no quieren volver a la cárcel, no quieren volver, no deben volver, y la manera que no vuelvan es acompañándolas. Ahora, sí o sí, lamentablemente es asistencial el primer paso, el primer abrazo es asistencial, pero después ellas tienen que seguir solas sin volver a la cárcel. Eso tiene que quedar atrás en la vida de las mujeres y de los niños, de las niñas. No pueden saber que hoy está mamá y mañana pueden no estar por un error burocrático, por un error de que el Estado no las vio antes, no las ve ahora. No, esto no debe ser así. Se pelea y se pide, y celebro todo lo que dijeron de los cambios que se vienen, pero el arresto domiciliario tiene que ir acompañado con el compromiso del Estado y de las organizaciones sociales, de los jueces y juezas, de no perder. La jueza no termina solamente cuando su rol no termina solamente otorgando el arresto domiciliario o una libertad condicional, sino tiene que seguir estando. Todos tenemos que estar para que esto no se vuelva a repetir. Esto es lo que venimos haciendo y acompañamos como podemos. Gracias por todo. Muchas gracias, Nora. Bueno, ahora vamos a presentar al doctor Jorge López, que es juez de garantías del Departamento Judicial de Lomas de Zamora, también es miembro de FOJUDE e integra la red de jueces. Así que, Jorge, ya te paso el audio. Hola, buenas tardes a todos y a todas. Bueno, muy interesante lo que fueron hablando los colegas anterior. Rescato algunas de las cuestiones para hablar. Obviamente nos señala la pandemia una circunstancia que no sé si celebrarla, porque no, es una palabra media fuerte, ¿no? Celebrar una pandemia, pero sí que nos marca un antes y un después. Yo creo que cambia la cotidianidad de todo, de lo que hacemos, a nivel sociedad, a nivel poder judicial. Yo creo que esta circunstancia de la pandemia nos lleva a replantearnos algo que ya se venía replanteando desde el año pasado, cuando precisamente hablábamos que estábamos viviendo una crisis humanitaria del servicio penitenciario, de nuestras cárceles y de nuestra comisaría, porque estamos hablando de servicio penitenciario, pero en cárceles hay 4.000 personas en un cupo de 1.000. Entonces, creo que tenemos que hablar en conjunto, no solo de la cuestión cárceles, sino también la cuestión comisarías. Y acá tomo una cuestión que plantea Mario, que hablaba que yo entiendo que el problema de los tres poderes, totalmente. Como un mea culpa del Poder Judicial, entiendo que hemos muchas veces llevados de la mano, en cierta forma, pero a conciencia, de muchas, digamos, ideas en cuanto a la acción y la omisión de lo que supuestamente nos pide la sociedad. Entonces ahí avalamos leyes que se podrían decir que hasta incluso podrían hasta ser inconstitucionales, algunos convencidos de lo que se hacía, y otros yo creo que han tenido esta cuestión del miedo. Tengamos en cuenta la cantidad de juicios políticos que hubo en estos últimos 4 años. El doctor Barbosa lo ha manifestado en cuanto a que cuántos juicios políticos se dieron por liberados que después volvieron a cometer un delito, y a lo mejor delitos graves, pero no por haber dictado prisiones preventivas. O sea que
la conclusión de esto era que es más fácil dejar gente presa que gente en libertad. Entonces, con esta cuestión de lo que uno plantea, de estas idas y vueltas, de estas leyes que han sido todo el tiempo, de cierta forma, de criminalizar la situación. Porque si hemos escuchado durante todos estos años mano dura, tolerancia cero, hemos tenido gobernadores que han puesto una bala arriba de un escritorio. Entonces, me parece que esto nos llevó a estos 50.000 y pico de detenidos, que precisamente la cuestión de la pandemia lo que hace es visibilizar algo que nadie quería mostrar, porque lamentablemente la situación carcelaria no es agenda política. Y ahora tenemos esta circunstancia que nos lleva a tener, yo creo, en este momento, una cuestión de momento bisagra. Si bien en la agenda, está la salud, está la economía, pero empieza a hablarse de los detenidos y detenidas en unidades carcelarias, más que nada, no tanto en comisarías, que tendría que hablarse más todavía, ¿no? Porque hay otros regímenes y demás. Pero creo que es el momento de plantearlo a partir de qué hacemos, qué estamos haciendo, o qué hicimos, mejor dicho, para llegar a 50 y pico mil de detenidos a nivel provincial, y que ahora, con una nueva visión, que ahí yo también entro en lo que es la crítica al Poder Judicial, en cuanto a esto, digo, si ahora está la posibilidad, y a partir de una serie de cuestiones que se habilitan por nuestros superiores, empezamos a rever las circunstancias y ya de por sí tenemos más de 800 personas en arresto domiciliario. Entonces, ¿qué pasó? Desde diciembre, digamos, ahora, si las circunstancias estaban para ser morigeradas desde un primer momento, pero claro, creo que Guido lo ha manifestado también, ¿no? Esta cuestión de las pericias y demás cuestiones que se piden precisamente para lograr arresto domiciliario. También se habló, creo que Diego, en cuanto a los monitoreos electrónicos y demás, que hace ya tiempo que lo hemos perdido, ¿no? No se están comprando pulseras y demás. Entonces, todos estos déficits nos han llevado a este caos, que es la situación carcelaria, la situación de detención de las personas. ¿Qué hacemos los jueces? O sea, Sandra hace una pregunta difícil de contestar, ¿no? ¿Qué hacemos los jueces? ¿Dictamos prisiones preventivas porque sí? Yo creo que no. Obviamente, para no generalizar, creo que no dictamos preventivas porque sí, pero sí advertimos que a partir de todo esto hay gente que ha podido irse en arresto domiciliario. O sea que podríamos rever estas cuestiones, y me creo que ahí el Poder Judicial se tiene que hacer cargo de en qué está fallando. Después hay una cuestión que es lo de la mesa, que ha marcado Guido. Me parece que, bueno, esto es algo que hay que felicitar al Ministerio de Justicia, que ha logrado esto. Y yo entiendo que en cómo es la coyuntura en este momento, creo que el Poder Judicial está por encima de los otros dos poderes, haciéndose cargo de la situación. Pero tiene que ser acompañado por los otros poderes. Nosotros tenemos a un Poder Judicial que está sacando resoluciones constantemente, precisamente buscando la solución a algo que 800 personas no está dando una solución. Porque si estamos hablando de 50.000, y creo que el número hasta ayer era de 44.000, o sea, no son esos 800, o sea que son más, pero seguimos con 44.000, con un cupo de 28.000. Entonces, estamos haciendo algo desde el Poder Judicial, pero me parece que los otros dos poderes tienen que empezar a movilizarse.
¿Lo está haciendo el Ejecutivo? Sí, lo está haciendo. El Ministerio de Justicia sobre todo. No tanto el Ministerio de Seguridad, que ahí tenemos un problema con las personas que están en detención. No sé si ustedes me siguen escuchando, yo me he quedado sin verlos. No sé, Fernanda, si estoy todavía en línea. Sí, sí, estás Ahí en línea, perfecto. Ahí volví, perfecto. Bien. Bien. Y yo creo que ya el momento del legislativo ya es ahora, es ayer. Y no estoy pidiendo ni un nuevo código que me lo dicten en 2 días, ni de procedimiento, ni penal, que sería necesario. Obviamente que es recontra necesario, porque ya cómo han quedado los códigos no tienen una correlatividad, las penas son totalmente equivocadas en muchos casos, pero sí empezar a modificar ciertos artículos de los códigos y ver ciertas cuestiones. Recién la escuchaba a Nora, si no me equivoco, que hablaba sobre el tema de las morigeraciones y las madres. Bueno, se ha planteado una cuestión en el Código de Procedimiento, que por ejemplo esta cuestión de las madres con hijos menores de 5 años. Yo digo, ¿para qué planteamos este límite de los 5 años? ¿Y por qué planteamos nada más que mujeres? Porque también habría que rever todas las circunstancias, porque los hijos mayores de 5 años también necesitan a su madre, y en muchos casos está el padre nada más. Entonces, también habría que revisar todas estas cuestiones, y eso amplía la circunstancia de por qué podríamos morigerar a mucha más gente. Por otro lado, la desfederalización. En el 2005 la desfederalización nos llevó a un incremento, yo creo que me quedo corto cuando digo un 30%, pero creo que fue más. Y lo dijo hace poco el gobernador. O sea, ¿qué estamos viendo? Vulnerables que hacen un narcomenudeo precisamente para sobrevivir. ¿Y qué hizo la desfederalización? Dividió la investigación en 2 partes. Entonces, eso benefició al narcotraficante mayor y no al menor. O sea que se ha hecho una cuestión avalado, digamos, de cierta manera, por lo que sería la guerra contra las drogas, cuando en realidad beneficiamos al mayor, que es el traficante, y encarcelamos al narcomenudeo. O sea que todo esto viene todo en una cuestión. Quiero 2 cositas, y estoy en tiempo, pero ya para hablar. Primero le contestaría a Diego que no estamos en feria, por lo menos desde el Fuero Penal. Desde el Fuero Penal se está trabajando a destajo. Precisamente, yo creo que la última resolución de la Corte fue la más clara de todas y ha puesto precisamente en todo el Fuero Penal a trabajar como debía ser desde un primer momento. Porque la cuestión de los jueces de garantías que acapararan todo un departamento judicial, desde la parte del Fuero Penal, es totalmente inhumano. O sea, que todas las presentaciones cayeran en el juzgado de turno era algo imposible de llevar a cabo. Y eso pasó, y agradecemos a la Corte que nos haya escuchado en cierta forma de lo que estábamos planteando. Por otro lado, el doctor Barbosa habló desde trabajar, el Fuero Penal lo está haciendo, está trabajando desde sus casas. Por ejemplo, la metodología o la forma en que trabaja el juzgado a mi cargo, yo vengo todos los días, se rotan los funcionarios, pero todo el resto está trabajando en sus casas. Y estamos sacando lo urgente, pero ya empezamos a poder despachar el resto de las otras cuestiones. ¿Sí? Entonces, eso sí, lo entiendo al doctor Barbosa, entiendo a los jueces, a los abogados y abogadas particulares, porque es su trabajo y es su forma de tener su dinero y poder sobrevivir a esto. Entiendo que la tecnología va a haber un antes y un después. Creo que el agente judicial se va a ayornar, le cuesta mucho, es muy tradicional, somos muy tradicionales, pero nos vamos a despegar de los papeles, en eso seguro. Después, el tema de los motines, le contesto al doctor Barbosa rápido. Desde la red de jueces penales se actuó en forma veloz, muy veloz,
cuando empezaron en provincia de Buenos Aires a haber ciertos movimientos que podían terminar en motines muy violentos, y que lo hemos logrado a partir de jueces muy comprometidos que intervinieron directamente en las unidades carcelarias. Lamentablemente en Santa Fe no hubo lo mismo, y hubo que lamentar 5 muertes. Ojo, en esto, avalando algo que Alberto Sarlo y Carlitos Mena, que son gente que está en las unidades, muertos en las unidades hay todo el tiempo, y esto tampoco se está visibilizando. Entonces, en esto, 2 cositas más y los dejo. El tema celulares era algo que había que hacerlo, no tienen visitas. Entonces, si se hace un protocolo bien hecho, los celulares tienen que estar al servicio de la gente que está detenida. Y si está el miedo de por qué tienen los celulares y demás, les recuerdo que antes de los protocolos, antes de todo esto que se autorizara, los detenidos y las detenidas en unidades carcelarias tienen teléfonos. ¿Y cómo llegan esos teléfonos? Es una cuestión que está en investigación, ¿sí? Pero se ha demostrado en las requisas que los teléfonos existen. Entonces, si ahora tenemos un protocolo y se ha blanqueado lo que antes estaba en negro, bienvenido sea, y sobre todo para el contacto de los detenidos y las detenidas. Y lo último que me queda es la gente de la 34, aquellos que están internados. No he visto en los listados, si me quieren me corrigen, no he visto en los listados la gente que está internada en la unidad 34. Y eso también habría que tenerlo en cuenta. Es una unidad que tiene muchos problemas, el doctor Lorenzino lo sabe, ha intervenido la Defensoría, ha intervenido la Defensoría de Casación también. Entonces, eso también tendríamos que reverlo. Y el tema de las videoconferencias, sí, obviamente, hay que, no solo las videoconferencias que están en las unidades, sino permitir que a partir de ahora la tecnología, tanto en cárceles como en seccionales, se puedan llevar a cabo. Jueces y juezas lo estamos haciendo de alguna manera o de otra. Y le he pedido, sí, en esto, y lo he pedido a la Corte, el acceso a justicia lo más rápido posible, porque la gente, nosotros tenemos un Facebook, tenemos un blog, tenemos un teléfono con WhatsApp propio. Y la cantidad de gente que nos escribe preguntándonos por todo lo demás juzgados y en esto es infernal. También a los mails del juzgado. Entonces, le hemos pedido a la Corte que por favor publique los mails de todo el departamento judicial, que habilite teléfonos celulares con WhatsApp para las demás dependencias judiciales, para que la gente pueda tener acceso, porque si no, no sabe lo que está pasando, y nos están preguntando incluso si tienen que ir al patronato deliberado. Así que todas estas cuestiones me parece que nos llevan a rever muchas de las cosas que nos están pasando. Les agradezco, muchísimas gracias por todo. Gracias, Fernanda, por darme la palabra. No, por favor, Jorge, muchas gracias a vos. Y ahora le vamos a dar el micrófono al doctor Bienvenido Rodríguez Basalo, a Bebe, que bueno, está participando por Colproba y además es presidente del Colegio de Abogados de Quilmes. A ver, Bebe, ahí estamos. Bueno, buenas tardes. En primer lugar, agradecer a la Universidad de Loma de Zamora la oportunidad que me da de expresar la posición del Colproba y del Colegio de Quilmes en este ámbito. Y en ese contexto es un honor poder compartir con Guido Lorenzino, a quien conozco hace muchos años y siempre estuvo comprometido con lograr un mejor servicio de justicia, con el doctor Coriolano, con el doctor Santagasti, con todos aquellos que todos los días nos vemos en esto de mejorar el servicio para todos los justiciables. Yo quería compartir las palabras que han precedido, porque la verdad que están haciendo un diagnóstico exacto de lo que está sucediendo. Pero quiero contestarle quizás al doctor Coriolano su primera pregunta que hizo, ¿no? ¿Qué estamos haciendo las instituciones? ¿Qué podemos hacer? ¿Qué deberíamos hacer? Y en este contexto nosotros nos encontramos
ya desde hace algunos meses, pero ahora profundizado, con varias resoluciones, tanto de la Corte, de la Suprema Corte de Justicia, de la Procuración, de organismos internacionales, ahora también de la Cámara de Casación, relativo a la morigeración de las condiciones de encarcelamiento, relativo a ser prudentes en el dictado de las prisiones preventivas, relativo a todo lo que se habla de las excarcelaciones extraordinarias, al sistema de monitoreo electrónico, o sea, a tener, como debió ser siempre, la prisión como el último ratio de la persecución penal. Y seguramente si hubiéramos tomado estas precauciones con anterioridad, hoy no estaríamos las cárceles en las condiciones que las tenemos, en las cuales tenemos responsabilidad todos, los jueces, los legisladores, el Ejecutivo y también los abogados, porque somos parte de esto. Y en este esquema, en este gran esquema de tanta actividad judicial desde el punto de vista penal, ¿qué nos encontramos nosotros? Nos encontramos con la Corte que nos establece una reducción de la actividad jurisdiccional. O sea, nosotros, y esto lo quiero aclarar con mucha certeza, la prioridad es la salud, no tenemos ninguna duda. La salud de los detenidos, la salud de los funcionarios judiciales, la salud de los empleados, la salud de los abogados, la salud de todos los justiciables. Esta es la prioridad que establece el Colegio Provincia. Pero esta prioridad no significa avalar un servicio de justicia que no sea considerado esencial. Y nosotros estamos plenamente convencidos que a todo esto que dijo Damián Barbosa, a todas estas situaciones que recién que me precedió en el uso de la palabra, hablaba de la cantidad de situaciones que hay que resolver, no se pueden resolver con una justicia mínima, con una justicia que esté atada a un asueto, con una justicia que esté atada a turnos. Necesitamos trabajar remotamente. Los abogados nos hemos formado desde el año 2012, hemos adquirido los distintos instrumentos informáticos que se requieren, nos hemos capacitado y exigimos lo mismo también de todos aquellos operadores de la justicia, pero hoy la respuesta, y muy bien como dijo Guido, no hoy, sino que para el futuro la respuesta va a ser virtual, va a ser muy distinta. Vamos a tardar mucho tiempo en volver a tener la posibilidad de realizar actos jurisdiccionales presenciales. Por lo tanto, nosotros requerimos que todos los operadores judiciales podamos trabajar remotamente, que le podamos dar soluciones a los justiciables. La posición de los abogados no se limita a su percepción de honorarios o porque en este momento no podemos trabajar. La necesidad de los justiciables, más en este momento, de que exista un verdadero servicio de justicia. Y lamentablemente no lo podemos hacer presencial. Lamentablemente cambió de un día para el otro la situación y requiere que todos hagamos el esfuerzo de trabajar remotamente, de trabajar de nuestras casas, con toda la medida de seguridad sanitaria que se requieren. Para ello, tenemos que estar todos juntos y establecer a través de consensos mínimos cómo va a ser el desarrollo de la actividad jurisdiccional, porque seguramente esto no va a culminar el día 26 de abril. Esto va a seguir muchísimo más tiempo. Y eso es lo que nosotros vamos a requerir. Vamos a requerir un refuerzo informático del Estado, o que también interviene el Estado desde una contestación de oficio hasta cuáles son las cantidades de plazas que tenemos en las distintas unidades, y esto en pos de tener un mejor servicio de justicia, en pos de que solamente estén detenidos aquellos que como última ratio el Estado persiga con la detención, con la privación de su libertad. El Colproba ha generado una comisión de asuntos penales y penitenciarios, más que ha generado, ha receptado a las bases que venían requiriendo esta formación de esta comisión. Hemos, por primera vez en muchos años, sacado un documento, el pasado 15 de abril, un documento que habla sobre la crisis humanitaria y las restricciones al ejercicio profesional en los sitios de encierro, porque como bien decía el doctor Jorge López, no limitemos solamente a las unidades carcelarias, cuando también tenemos una problemática en aquellos destacamentos policiales que se encuentran con detenidos. Entonces, en base a ese documento, en el cual
seguramente todos lo han leído, les queremos manifestar que la posición del colegio es la de garantizar un servicio de justicia en un Estado de Derecho que no puede estar violado o que no puede estar condicionado por una pandemia. Pero que quede bien en claro que lo hacemos desde el punto de vista de la prioridad de la salud. Por eso siempre nosotros vamos a hablar de trabajo remoto y vamos a exigirle a la Suprema Corte de Justicia y a la Procuración que adecúe todos los medios necesarios, económicos y humanos, para que esto se pueda dar en el breve plazo que requiere la sociedad. Vuelvo a agradecer a la universidad, muchas gracias María Fernanda, al doctor Molea, saludo a mi colega que hoy está en el panel, la doctora Vicky Lorences, y bueno, hago votos para que estas reuniones virtuales se sigan haciendo, para que podamos seguir discutiendo ideas, para que, bueno, con esta dirección del doctor Mario Coriolano, que ha hecho punta de lanza en el tema, como hace muchos años, en el tema de las detenciones arbitrarias, en el tema de la superpoblación y el hacinamiento carcelario, podamos decir que en el futuro no nos encuentre volviendo a hablar de un tema que tenía que estar superado hace muchísimos años. Así que muchas gracias, María Fernanda, por esta posibilidad. Muchas gracias, Bebe, a vos. Ahora le voy a pasar el micrófono al doctor Mario Coriolano. Gracias, Fernanda. Bueno, la verdad que muy contento de haber escuchado las distintas intervenciones. Creo que lo que habíamos pensado con vos, Fernanda, saliendo un día de la mesa de diálogo acerca de la necesidad de seguir escuchándonos, yo tomo este espacio como una extensión de la mesa interinstitucional de diálogo. Espero que lo que estamos diciendo represente del mejor modo posible a los distintos estamentos que hoy lo integramos. Desde luego que sería muy bueno pensar formatos para que otros y otras puedan hablar, pero lo cierto es que vamos a tener que volver en breve al diálogo. Yo creo que vamos a tener que apoyar a que la mesa interinstitucional de diálogo se reactive, que no se caiga. ¿Cuál es el rol de los distintos sectores del Poder Judicial frente a lo que era el hacinamiento y ahora esta interpelación de una pandemia, que nos tiene a todos buscando experiencias en nuestras vidas, ¿no? Como decía Nora, que le disparó lo de la inundación de La Plata, con muchos muertos, otros han pensado en la guerra de Malvinas. Lo cierto es que estamos atravesando un momento dificilísimo y en el cual los lugares de detención, comisarías, cárceles, centros cerrados de menores, neuropsiquiátricos, están al borde y ojalá a veces uno no quiere ni decirlo para que no ocurra, pero tenemos que pensar cómo evitar que esto se profundice. Y creo que el rol de las universidades, de los sectores judiciales, de la Defensoría del Pueblo, de los colegios profesionales, de las organizaciones no gubernamentales, son papeles bien diferentes. Claro que complementarios, y por eso la necesidad del diálogo. El diálogo no es para convencernos entre convencidos. Los espacios de diálogo se tienen que conformar en muchos lugares del mundo para evitar guerras, para desactivar guerras, para resolver problemas profundos de pobreza, de violencia social. Por eso la Corte estimó conveniente volver al diálogo para resolver el tema del hacinamiento. Porque al hacinamiento no se llegó producto de algo fortuito de la naturaleza, fue una suma de factores que hoy estuvimos poniendo sobre la mesa. Yo, para tomar algún esquema de análisis, cito a Tomás Matis en El juicio a la prisión, en ese libro donde él repasa los cargos y las acusaciones a la cárcel y termina diciendo la cárcel es un fiasco, no rehabilita, no incapacita, no previene el delito. Sin embargo, hace un análisis histórico viendo cómo la cárcel sigue creciendo, cómo la cárcel está en expansión. Desde el siglo XV y XVI que se origina, momentos donde se dispara, se ameseta, se vuelve a disparar,
no sabemos qué va a pasar cuando salgamos de esta pandemia. Hay distintas perspectivas. Yo quiero ir cruzando perspectivas y miradas y no irme del hacinamiento, pero muchas cosas que en estos días se debaten, sabemos que se puede salir con cambios, y los cambios a veces son para bien y a veces no. Siempre está el acecho, la mirada autoritaria, la restricción de derechos, la amenaza a las libertades, y para eso hay miradas que yo la quiero plantear en términos opuestos. Vuelvo a Matisen y el prólogo en ese libro, hay una cita de Frederick Speake, 1631, analizando la matanza de brujas. Speake dice: estos hechos salvajes en la historia de la humanidad se dan por 4 características. Se apoyan en falsedades, en estereotipos, que se repiten, repiten y repiten. Los gobiernos que se apoyan en argumentos falsos para fortalecerse y desde el punto de vista de la demagogia y el populismo crecer en su poder. Siempre hay a su vez teóricos, académicos o pseudoacadémicos que justifican y acompañan desde distintos lugares a estas cuestiones salvajes. Y por último la corrupción. Así como se les facturaba a los inquisidores por cada cabeza de bruja que traían, se les pagaba. Estas 4 características de apoyarnos en falsedades, de gobiernos que usan la demagogia punitiva, de teóricos y operadores que lo exacerban, y de la corrupción que atraviesa al sistema penal, policial, judicial, penitenciario. Cualquier semejanza con la realidad y las causas y características del hacinamiento confirman estas 4 características. Entonces, no vamos a salir sin diálogo, porque hay cuestiones subyacentes que no se dicen. Se toman resoluciones, pero no se ejecutan. En estos días se está viendo videoconferencias de este tipo en muchos países preocupados porque las resoluciones de la Organización Mundial de la Salud, organismos internacionales del sistema universal, del sistema regional, vayamos a nuestro ámbito local, resoluciones de la Corte, de la Procuración, incluso del Tribunal de Casación, están teniendo un déficit importante en poder monitorear, evaluar, hacer un seguimiento y ver el nivel de cumplimiento de esas medidas que se están disponiendo, tanto en el ámbito sanitario, para la prevención de contagios en los lugares de encierro. Los informes que nos están llegando, pocos pero contundentes, alertan acerca de que hay un débil cumplimiento de las recomendaciones. Personas que entran y salen a los lugares de encierro, que siguen saludándose con abrazos, dándose la mano, compartiendo mate, y esto lo están diciendo pericias e informes que hacen algún monitoreo en los lugares de detención. Y esto es una alerta. Por eso la necesidad de ver que las distintas posturas que llevaron al hacinamiento no han desaparecido, siguen operando. Hemos tenido ejemplos muy claros estos días. Si uno ve en términos, como les decía, de la A a la Z, hay una mirada desde el Estado de Derecho, la democracia y las libertades individuales, que entienden que la solución es descomprimir el hacinamiento y tomar medidas de prevención. Esto se pensaba ya desde antes que viniera la pandemia. Sin embargo, hay una mirada opuesta. Hay una mirada que cree que encerrando la mayor cantidad posible de gente y que esté la mayor cantidad de tiempo posible encerrada, es como se van a resolver muchos problemas. Incluso ahora, hay jueces que están rechazando morigeraciones y fiscales que se están oponiendo a las morigeraciones, o fiscales que están apelando las morigeraciones concedidas, diciendo que van a estar mejor encerrados que en libertad. Entonces, muy dispar lo que está ocurriendo al interior de cada una de nuestras instituciones. Yo brevemente debo decir, como defensor público, se vienen haciendo presentaciones de defensores de la instancia, se han presentado un grupo de defensores departamentales, estamos acompañando ante los tribunales superiores con el litigio, pero no tenemos información fidedigna de dónde están los obstáculos, las resistencias y las demoras. Recién cuando Jorge decía, desde el juzgado, que es donde está ahora, si no me equivoco,
estás sentado en tu despacho, Jorge. Bueno, aparecieron una catarata de chat mientras vos hablabas, diciendo no es así, el Poder Judicial no trabaja, están trabajando poco, no se nos están despachando de los pedidos urgentes. Bueno, vos mismo decías, llaman a tu juzgado para preguntar qué pasa en los otros lugares que no atienden. Y a nosotros nos pasa en las guardias judiciales de la Defensoría de Casación, donde nos llegan un montón de pedidos porque tienen dificultades para comunicarse. Y se dijo varias veces, y yo lo subrayo, hay medidas que responden a una perspectiva democrática, pero que son resistidas y criticadas por perspectivas opuestas. Lo que se dijo de los celulares, una medida imprescindible que pedimos al Tribunal de Casación apoyado en lo que recomendaban los organismos internacionales, tanto para cárceles, comisarías. Hace pocos días la ministra Raberta sacó una resolución a pedido nuestro haciéndolo aplicable eso a los institutos cerrados, es para, ante la restricción de visitas, facilitar la comunicación de las detenidas y los detenidos con sus familiares. Esto calma angustia, calma ansiedades, permite llevar tranquilidad a los familiares y allegados y a las detenidas o detenidos. ¿Quién puede estar en contra de esta medida? Ahora resulta que hubo episodios que son deplorables, que son criticables, desde luego, ¿quién puede justificar una amenaza usando estos dispositivos a una persona? Ahora, no podemos con esto hacer caer todo el cimiento que se está construyendo de medidas para descomprimir y humanizar en la pandemia. O no sabíamos que los celulares se venden al interior de las cárceles, que se les sacan en las requisas y que se vuelven a vender los mismos celulares, y que esto va generando mucha bronca e impotencia en centenares y centenares de detenidos que nos lo transmiten con angustia y celebraban días atrás cuando dicen, bueno, por fin pueden estar los celulares registrados, se pueden utilizar para comunicarnos con nuestros familiares. Y esta es una medida de tantas que hay que tomar, apoyada en una perspectiva de derechos humanos que no es acompañada por otras miradas. Y ahí es donde tenemos que dialogar, ahí es donde tenemos que revisar cómo poner en marcha nuevamente la mesa interinstitucional de diálogo para poner sobre la mesa las relaciones subyacentes, que es lo que está generando resistencias, obstáculos, demoras. Muchas de las cosas que se dijeron acá le vamos a ir dando continuidad. Y me parece fundamental el rol de las universidades, Fernanda. Yo creo que tanto vos como el rector, como anfitriones, nos están dando un ejemplo desde el ámbito universitario del rol que deben cumplir las universidades para sostener la multisectorialidad. Claro que hoy hemos convocado una serie de responsables de distintas instituciones, ha habido una pluralidad que no agota, desde luego, la multiplicidad de voces que deben ser escuchadas, pero me parece que sostener este tipo de espacios plurales nos van a ir llevando tal vez a no convencernos entre convencidos, pero sí a tener que dialogar. Yo creo que tenemos que escucharnos, sabemos que no todos coinciden con nuestras miradas, y acá mismo se han planteado cuestiones que no va a dar el tiempo, no sé cómo harás vos ahora para intervenciones del resto de los que están pidiendo la palabra. Sería bueno escuchar algunas de las intervenciones críticas. Creo que la crítica constructiva, hecha de buena fe, de manera frontal, dando oportunidad a escucharnos y a contestar, va a ser la forma de sostener la mesa interinstitucional de diálogo y, mientras tanto, que cada uno desde nuestros lugares podamos hacer lo mejor posible con nuestras perspectivas y miradas. Gracias, Fernanda. Gracias a vos, por favor, Mario. Vos ilustraste muy bien cómo surgió la idea de esta charla, que bueno, iba a ser presencial, y nos animamos a plantearla en un entorno virtual. Las universidades asumimos este desafío de convertirnos en centros para poder debatir estas cuestiones, y estamos proyectando que pueda hacerse
una continuidad de este debate también en otras universidades de la provincia de Buenos Aires. Tal es así que este evento, además de estar auspiciado por la Defensoría del Pueblo de la provincia de Buenos Aires, por el Colproba, por el Colegio de Abogados de Lomas, por el FOJUDE, también está siendo auspiciado por la red de decanos y decanas de facultades de Derecho de la provincia de Buenos Aires, que somos 9 facultades que estamos trabajando intensamente y que estamos integrando esta mesa de diálogo convocada por el ministro de Justicia, por una indicación del señor gobernador de la provincia de Buenos Aires. Muy orgullosos de haber sido invitados a ese debate y hoy tomamos este desafío de generar este ámbito de participación en un tema que nos preocupa mucho a todos. Seguramente habrá alguna intervención de nuestra gran asistencia. La verdad que no hemos podido aceptar más invitaciones, llegamos casi a los 100 participantes que permite este espacio virtual, nos pone muy, muy contentos. Y antes de pasar a algunas preguntas o darle la oportunidad, no sé si Guido o Diego quieren hacer algún otro comentario, quiero pasar 2 avisos. El primero es que la semana que viene vamos a estar haciendo una actividad sobre el fallo de casación para debatir el fallo del Tribunal de Casación. Nos va a acompañar Mario y algunos de los miembros del tribunal, y estamos viendo a ver si tenemos alguna participación de Fiscalía para poder generar un debate puntual sobre ese fallo. Esto va a ser la semana que viene, así que los estamos también invitando a todos. Y por otro lado, anunciar que a pesar de haber pensado en un primer momento que iba a ser una actividad presencial, vamos a armarla y en virtual, y estamos prontamente para anunciarlo, el taller de capacitación, el monitoreo a lugares de detención, en el marco del protocolo facultativo de la Convención de las Naciones Unidas, que es una actividad que vamos a estar lanzando no solamente en la Facultad de Derecho de Lomas, sino también después vamos a ir invitando y desarrollándola en otros lugares de la provincia. Ahora sí, no sé si Guido o Diego quieren Guido no sé si Diego, alguna otra intervención. Bueno, entonces estamos abiertos a alguna pregunta, que tenemos unos minutos más, alguna pregunta de los asistentes. Sé que hay un grupo muy nutrido, gente de ONGs, estudiantes, hay docentes, hay muchos magistrados también, y hay gente de diferentes lugares de la provincia de Buenos Aires, lo cual es muy importante. Así que no sé si alguien quiere hacer algún otro aporte, alguna pregunta, la puede hacer por chat o me levanta la mano y le damos audio. Claudio Santagatti, que veo que estás súper atento, no sé si querés hacer algún comentario. Ahí te di micrófono, Claudio. Claudio Santagatti, presidente de la Unión de Magistrados de Lomas, y también es defensor general adjunto del Departamento Judicial. Bueno, gracias por esta iniciativa, y bueno, estoy como invitado a la charla, muy, muy interesante todo. Decir 2 o 3 cosas de este puntapié inicial del análisis de esta situación. Primero, recalcar que dijo, es un problema de todo el Estado provincial en este caso, que nos atañe a todos, por eso esta es una iniciativa bárbara y nos honra que surja de nuestra casa, ¿no? La Facultad de Lomas, como para plantearla. Después también, siguiendo un poco en la línea que en algún momento comentó Mario, yo recordaba, Berbisky es del 2005, el fallo Berbisky, que nos ponía en crisis respecto a la situación carcelaria. O sea, esto es de larga data, es un tema estructural y como bien se dijo, es un tema de cosmovisión y de cómo entendemos el derecho penal.
y como dijo Bebe, por poner el derecho penal no como última ratio, sino como primera, sucede lo que sucede. Por eso es muy interesante que lo debatamos en la universidad, porque a partir de cómo nos formemos o cómo se forman nuestros alumnos como abogados, es donde vamos a poner en su lugar al derecho penal. Así que bueno, nada, en esta coyuntura, triste coyuntura, nos ha puesto en blanco sobre negro de muchas cuestiones, y creo que la tenemos que aprovechar, creo que tenemos que capitalizar, y bueno, hay un antes y un después, ya nada será igual, así que creo que el compromiso de todas las instituciones nos va a tener que llevar a un cambio de la visión específicamente, no solo del trabajo judicial, sino específicamente que tenemos respecto de la pena y el encierro, ¿no? No hay un paso atrás. Así que bueno, simplemente eso. Muchas gracias, Claudio. No. Sé que también hay gente del Centro de Estudios Judiciales, de la facultad, está el doctor Roberto Conti. No sé si, Roberto, ¿querés hacer algún comentario? Diego, si te parece, entonces vamos a cerrar la actividad. ¿Querés decir algunas palabras de cierre? Te habilito. A ver, ahí se escucha. Ahí está. Bien, la verdad que se ha dicho mucho, festejamos la iniciativa, creo que este es un espacio de reflexión que puede aportar desde este ámbito multidisciplinario a abordar esta temática. Fue una primera reunión de manera virtual, como les decía al principio, estamos todos intentando familiarizar con las nuevas tecnologías, entendiendo que esta es una realidad que se va a imponer de cara al futuro. Con lo cual, es bueno, recién leía que alguien estaba desde Córdoba participando, lo leía en el chat, ante lo cual vemos y valoramos que hoy quizás había un tope de 100, pero también hemos podido llegar a personas que, si era de manera presencial, no hubieran podido acceder, con lo cual este cambio tecnológico también lo festejamos, más allá de que nos cueste ir asimilándolo. Por lo cual quiero felicitarte, quiero felicitar a Mario por todo lo que hace, reconociendo la trayectoria y que ha tenido una coherencia en este tema, como lo planteaba el doctor Barbosa hoy, que realmente para todos nosotros es una referencia importante. Y Guido, gracias por estar, te conozco hace muchos años y sé de tu responsabilidad, tu compromiso, me consta, vemos una Defensoría del Pueblo activa, que realmente trabaja permanentemente por mejorar la calidad de vida de los bonaerenses, y esto es algo a lo que no estábamos acostumbrados, por lo cual no es el único tema en el que trabajamos juntos, pero este es uno más. Y a todos agradecerles haber estado, y que esta, que es la primera vez, no tengo dudas que será la continuidad de una serie de encuentros en el cual desde el debate, la discusión y el análisis podremos juntos trabajar en aportar ideas y políticas para que nuestra sociedad pueda vivir mejor. Muchas gracias a todos. Bueno, muchas gracias a todos por la participación, y entonces damos por finalizada esta reunión, que seguramente va a ser la primera de muchas otras que vamos a llevar adelante. Muchas gracias a cada uno.